Pues no tiene polvo esto ni nada. Madre mía. Queridos alumnos, os presento a la Tierra, el estudio de la geografía. Antes de empezar a meternos más de lleno en las cosas que tenemos en la superficie terrestre, hay que hablar un poquito de nuestro planeta. Así que empezamos con el tema 1. La Tierra, planeta del sistema solar. Muy sencillito. ¡Vamos con ello! Bueno, vamos a comenzar con el primer tema de primero de la ESO, muy sencillito, la Tierra, planeta del sistema solar. Conceptos que ya habéis visto seguramente en primaria y que vamos a recordar un poco para empezar la geografía en la ESO, ¿vale? Vamos a empezar por el punto 1, la Tierra, un punto en el universo, donde hemos visto pues, conceptos que habéis también trabajado en primaria, ¿vale? Por ejemplo, que es una estrella, ya sabéis que es un astro que emite luz propia frente a los planetas, que son astros en este caso que giran alrededor del Sol y no tienen luz, como veis aquí, y los satélites, que son astros que giran, como ya sabéis, alrededor de los planetas, ¿vale? Nosotros, obviamente, estamos dentro del sistema solar, porque el Sol es nuestra estrella, y que a su vez está dentro de la galaxia, que es una galaxia llamada la Vía Láctea, que es una de las miles de galaxias que configuran el universo. ¿Vale? Estamos 8 planetas en el sistema solar, como ya sabéis, nosotros somos el tercero, y todos estos planetas tienen dos movimientos, el de rotación y el de traslación, ¿vale? Ya sabéis que el de traslación es, como veis aquí en el vídeo, cómo giran los planetas alrededor del Sol, siguiendo, en este caso, un caminito que se llama órbita, ¿vale? Es ese camino imaginario que siguen todos los planetas siempre alrededor del Sol cuando hacen ese movimiento de traslación, ¿vale? Bueno, cuando tenemos una bola del mundo, ¿vale? Nuestra bola del mundo, el que tenemos en casa, es una esfera perfecta, ¿vale? Pero en la realidad no es así, ¿vale? La Tierra no es una esfera perfecta, sino que está ligeramente achatada, como veis aquí, por los polos, ¿vale? A esta forma se denomina, como veis aquí, geoide, ¿vale? ¿Por qué digo como veis aquí? Pues lo veis sobre todo en esta imagen, donde veis que el radio polar es más corto que el radio ecuatorial, lo que quiere decir que la Tierra está más ensanchada por el ecuador, ¿vale? Esta línea que tenéis aquí, que divide la Tierra, ya sabéis, en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿vale? Bueno, todos los planetas, incluida la Tierra, tienen dos movimientos, ¿vale? Vamos a empezar por el movimiento de rotación, ¿vale? Es el movimiento que hace la Tierra girando sobre sí misma alrededor de un eje, ¿vale? Un eje que en la bola del mundo lo tenéis aquí, obviamente en la Tierra es imaginario, ¿vale? Ese movimiento se realiza de oeste a este, es decir, la Tierra gira en esta dirección, ¿vale? Eso hace que veamos siempre amanecer por el este y anochecer por el oeste, ¿vale? En este movimiento ya sabéis que se tarda en dar la vuelta completa 24 horas, lo que viene siendo un día, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene eso? Bueno, pues la principal, tiene dos, la principal es la sucesión obviamente de los días y las noches, ¿vale? Como veis aquí en el vídeo, pues siempre va a haber una parte de la Tierra que va a estar, por decirlo de alguna manera, enfrente del Sol, en la cual va a ser de día, y otra parte de la Tierra que va a estar, evidentemente, en la noche, ¿vale? La sucesión de los días y las noches sería la consecuencia más clara del movimiento de rotación. Pero además, también lo que provoca el movimiento de rotación es que dividamos la Tierra, los seres humanos, en 24 usos horarios, ¿vale? A cada uso horario le corresponde una hora determinada para que más o menos las horas en todo el mundo sean homogéneas, sobre todo a la hora de amanecer y anochecer, ¿vale? Este mapa lo vamos a ver luego en el anexo cuando veamos cómo conocer la hora en cualquier lugar de la Tierra, ¿vale? Bueno, el segundo movimiento que hacen todos los planetas y por tanto la Tierra también es el movimiento de traslación, es decir, cuando la Tierra va a girar alrededor del Sol, ¿vale? En este movimiento ya sabéis que la Tierra tarda un año, ¿vale? En recorrer la órbita y en dar una vuelta completa. Un año, 365 días y, ojo, 6 horas, ¿vale? Esas 6 horas son muy importantes porque es lo que hace que cada 4 años tengamos un día más en el calendario, el 29 de febrero, y que por tanto ese año sea bisiesto, ¿vale? Bueno, el eje de la Tierra no es perpendicular al plano de la órbita, no es perpendicular al ecuador, sino que, como veis en la bola del mundo, el eje de la Tierra está un poquito inclinado, ¿vale? Esta inclinación va a dar lugar a las estaciones del año, que es la consecuencia más clara del movimiento de traslación de la Tierra, ¿vale? Os pongo en pantalla grande para que veáis esto mucho mejor. Bueno, el Sol, la Tierra, ¿vale? Imaginaos que el eje de la Tierra estuviera recto, en esta posición, ¿vale? Entonces, el Sol siempre daría en el ecuador, independientemente de la época del año que estuviéramos. Imaginaos que estamos en esta posición, a los 6 meses estaríamos en la posición contraria, ¿vale?
Y si esto estuviera recto, pues estaríamos así, estaríamos dando otra vez en el ecuador, ¿vale? Pero el eje no está recto, sino que está inclinado, ¿vale? Así que el Sol no da en el ecuador en todas las épocas del año, sino que, por ejemplo, en esta posición estaría dando perpendicular al hemisferio norte. En la posición del 21 de junio, cuando empieza el verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur. Cuando pasan 6 meses y el Sol y la Tierra, perdón, ha girado pues media órbita, ¿vale? Estamos en la posición donde el Sol está dando perpendicular al hemisferio sur y por tanto está empezando el invierno en el hemisferio norte, donde el Sol da, como veis aquí, muy oblicuo, y está empezando el verano en el hemisferio sur, donde el Sol da totalmente perpendicular al trópico de Cáncer, ¿vale? Cuando pasan 3 meses y estaremos en esta posición es cuando el Sol da perpendicular al ecuador, en la época que se llama del equinoccio, cuando empieza el otoño o la primavera. Fácil. Bueno, resumiendo, ¿vale? Cuando los rayos solares caen perpendiculares a los trópicos, estamos en los solsticios, empieza el verano o el invierno, según sea junio o diciembre, y cuando los rayos solares caen perpendiculares al ecuador, estamos en los equinoccios, empieza el otoño o la primavera en función del lugar del mundo en el que estemos. Eso sería un poco resumiendo lo que os he contado con la linterna del móvil y la bola del mundo, ¿vale? Y por último, nos quedaría conocer este ejercicio que tenemos aquí, ¿vale? Que es simplemente averiguar la hora en cualquier lugar del mundo, ¿vale? Bueno, para hacer este ejercicio siempre vamos a seguir los mismos pasos, ¿vale? Es muy sencillito. 5 pasos son los que hay que seguir. Os pongo aquí un ejemplo, que hora es en Río de Janeiro, en este caso, si en Miguel Esteban serían las 2 de la tarde, ¿vale? Y estos 5 pasos van a ser muy sencillos y vamos a trabajar con el mapa que os enseñaba antes de los usos horarios, ¿vale? Los usos horarios son estos numeritos que tenéis aquí, que os estoy señalando ahora con la lupa, en el mapa, ¿vale? Esos son los números que nos vamos a tener que fijar a la hora de hacer el ejercicio, ¿vale? El paso 1 es muy sencillo, conocer el uso horario del lugar del que conocemos la hora. En este caso nos dicen que en Miguel Esteban son las 2 de la tarde. Miguel Esteban, como veis aquí, está en la franja amarilla, que tiene un uso horario, como veis aquí, llamado +1, ¿vale? Ya sabemos que Miguel Esteban está en el uso horario +1. El segundo paso sería conocer el uso horario del lugar del cual queremos averiguar la hora. En este caso, Río de Janeiro, lo tenéis aquí, ¿vale? En Brasil. Si bajamos abajo está en amarillo, ese uso horario sería el -3, ¿vale? Ya sabemos que Miguel Esteban está en el uso horario +1 y que Río de Janeiro está en el uso horario -3. Lo que habría que hacer ahora es ver la diferencia de horas que hay entre Miguel Esteban y Río de Janeiro, ¿vale? Esto es muy sencillo. Si los usos horarios tienen diferente signo, como en este caso, se elimina el signo y se suma. Si tienen el mismo signo, se elimina el signo también y se resta, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, como son de diferentes signos, se sumarían 3 más 1, 4 de diferencia. Si os leéis con lo de los signos, no pasa nada. Lo hacemos saltando. ¿Cuántos usos horarios tenemos que saltar para llegar de Miguel Esteban a Río de Janeiro? 1, 2, 3, 4. 4 horas de diferencia, ¿vale? ¿Entendido? Bueno, ya sabemos que hay 4 horas de diferencia entre Miguel Esteban y Río de Janeiro. Lo que tenemos que averiguar ahora es si hay 4 horas más o 4 horas menos, ¿vale? Si tenemos que adelantar 4 horas el reloj o atrasarlo. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Si el lugar del cual tenemos que averiguar la hora, en este caso Río de Janeiro, está al oeste del lugar que sabemos la hora, en este caso Miguel Esteban, lo que se hace es restar. Y si estuviera al este, se sumaría. Imaginaos que Río de Janeiro, en vez de estar aquí, estuviera aquí en Australia, pues como iríamos al este de Miguel Esteban, se sumaría, ¿vale? Es decir, siempre tenemos que averiguar, vamos a decir, o tenemos que considerar, mejor dicho, hacia dónde vamos, ¿vale? Si vamos desde donde conocemos la hora hasta el lugar que queremos averiguar la hora hacia el oeste, se resta. Si vamos hacia el este, se suma. En este caso sería, obviamente, ir hacia el oeste, 4 horas, por tanto, menos las que habría en Río de Janeiro respecto a Miguel Esteban. Y ya simplemente el paso 5 es hacer la cuenta. Si en Miguel Esteban son las 2 de la tarde y le restamos 4 horas al reloj, que es lo que nos ha dado lugar en el ejercicio, pues en Río de Janeiro serían las 10 de la mañana, cuando en Miguel Esteban son las 2 de la tarde. Fácil, cosas peores habéis hecho en la vida, seguro. Bueno, y lo lleváis. Muy sencillito, muy fácil, 4 cositas de nada. Para empezar el curso, facilito, esto lo tenéis superado, ¿vale? Volvemos con más vídeos aquí en ClipGea Televisión, ¿vale? El canal del aprendizaje de la geografía y la historia. Bye.